Buenas noches a todos. Nos da mucho gusto saludarlos, seguir conviviendo y darles la bienvenida a nuestra 9ª sesión académica mensual del Colegio de Pediatría de Nuevo León, correspondiente al mes de septiembre del presente año, que estamos llevando a cabo de manera presencial y en línea desde el Hotel MS Millennium en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Saludamos a quienes nos siguen de manera virtual, con especial atención a quienes lo hacen desde Estados Unidos, de Norteamérica, así como Centro y Sudamérica. Por supuesto, también saludamos a todos nuestros colegas pediatras de los colegios de pediatría que conforman la Confederación Nacional de Pediatría de México, CONAPEME, a todos esos colegios que están afiliados a ella. También saludamos a nuestra presidenta, la doctora Ana Beatriz Rosas Humano, presidenta de CONAPEME, y por supuesto también al doctor Román González Rubio, quien es vicepresidente de CONAPEME. Localmente también saludamos aquí al doctor Rafael Ricardo Aguirre Aguilar, quien es presidente del capítulo Guadalupe de Pediatría, y también al doctor Gerardo Arturo Navafuentes, que ahorita está de viaje. Él es presidente del capítulo San Nicolás. Actualmente ahorita está a cargo su vicepresidenta, la doctora Verónica Morales. Ambos capítulos de nuestro Colegio de Pediatría de Nuevo León. Quiero ahora pasar a lo que son los mensajes y quisiera nada más comentar que en esta ocasión tenemos pues varios anuncios, un poquito largo a lo mejor. Voy a permitirme quizás en algún momento acercarme a lo que son, moverme aquí en el escenario con un micrófono, pero ahorita vamos a comenzar. La sesión de hoy está siendo apoyada y agradezco el apoyo de lo que es el laboratorio Reckitt Johnson y también a Alejandro Álvarez y a todo su equipo, quien es el coordinador de esta zona. Les agradecemos mucho su apoyo. Obviamente el doctor Homero Sandoval, quien va a dar la ponencia del día de hoy, pues también le agradecemos su participación en nuestra sesión. Recuerden que es muy importante la certificación en pediatría, que se requieren 50 puntos por año y que el estar afiliado a nuestro colegio ya nos da de hecho 8 puntos y que además por cada sesión que se tenga pues nos da un punto extra, lo cual considero yo que es muy importante y nos puede ser de mucha ayuda para tener la recertificación. Para ello, nosotros tenemos aquí, para quien quiera estar con sus anualidades al corriente o con sus cuotas, aquí está la cuenta del colegio, que es en el Banco BBVA. Aquí pueden tomar datos de lo que es el número de cuenta y en un momento dado la clave de la misma para que puedan pues ir llevando a cabo este pago de cuotas. También tenemos nuestro contacto del colegio, ya lo conocen, nuestro teléfono que es el 8181231556 y nuestro correo que es cpnlacinformes@gmail.com. Es muy importante que pues tengamos también el contacto para en un momento dado pedir cualquier información. Quiero mencionarles, esto es una noticia que me gustaría que estuviéramos muy atentos. El próximo año nosotros tenemos una actividad, ya saben que acabamos de realizar nuestro congreso en julio de este año y que nuestro congreso normalmente se lleva a cabo de manera bianual. Sin embargo, la semana pasada tuvimos la noticia de que va a haber el Congreso Mundial de la IPA, que es pues el organismo internacional de pediatría, y se va a llevar a cabo en México. Eso va a ser en el año 2025, que correspondería nuestro año de congreso, que es el siguiente.
Esto a nosotros nos dificulta mucho el poder llevar a cabo también el congreso en el mismo año que la IPA, la International Pediatric Association, lo va a llevar a cabo en la Ciudad de México y en el país, donde vienen pediatras a nivel pues, de todo el mundo y que vamos a estar también trabajando pues, muy comprometidos para su realización. Por esto es que hemos decidido y estamos en la planeación de que nuestro Congreso Internacional de Pediatría de nuestro colegio se lleve a cabo en el año 2024. Es decir, nosotros tenemos un año nada más de la planeación y de trabajo para poder llevarlo a cabo. Se está pensando por ahí que sean unas fechas de los últimos días de agosto, la última semana o la primera semana de septiembre. Sin embargo, eso todavía se lo vamos a precisar con mayor oportunidad y precisión próximamente. Pero esto es lo que podemos decirle, que nosotros estamos planeando hacer nuestro Congreso Internacional de Pediatría en el año 2024. También tenemos por ahí congresos que nos están pidiendo apoyo. Uno de ellos es el Congreso de la Academia Mexicana de Pediatría, que se va a llevar a cabo en Torreón. Ahí podemos apreciar la liga donde podemos entrar, es la liga de la Academia Mexicana de Pediatría. Ahí hay una pestaña para poder llevar a cabo el registro en el congreso que se lleva a cabo en Torreón. Va a ser de los días 27 a 30 de septiembre, ya la próxima semana, y en un momento dado a aquellos que quieran participar, pues pueden ahí entrar y poder registrarse en la página que se menciona. También tenemos, son varios congresos, tenemos otro congreso que se va a llevar a cabo que es Highlights, este es de inmunología y alergología. Este congreso se va a llevar a cabo aquí en Monterrey, va a ser va a ser en el Hospital Universitario. Es un congreso que se va a llevar a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre. También, si alguien está interesado, ojalá pudieran ir, también contactarse con el colegio y en un momento dado recibir más orientación acerca, ahí vienen en la misma diapositiva, donde pueden también acercarse para informes y la manera de registrarse para este congreso. Este también es muy próximo, es del 28 al 30 de septiembre. También tenemos otro congreso, que este congreso es uno que realiza el Hospital Infantil de la Ciudad de México. Lo va a realizar, lo está llevando a cabo del 8 al 11 de noviembre. Ellos lo van a hacer aquí en Monterrey, a pesar de que es un hospital allá de la Ciudad de México, lo van a llevar a cabo aquí en Monterrey, en el Hotel Camino Real, aquí de Valle Oriente. No es el que está en Fashion Drive, es el que está a un ladito, se llama Camino Real Monterrey. Pero ahí es donde va a ser el evento. También ahí hay una liga donde en un momento dado pueden entrar para poder hacer el registro. Y ya para ver lo de los congresos, también tenemos otro congreso que es un congreso que se va a llevar a cabo, que es de urgencias pediátricas. Este va a ser del 15 al 18 de noviembre en la ciudad de Puebla. En este congreso nos están ofreciendo 22 becas. Para acceder a ellas, 2 son completas y 20 son medias becas. Si alguien está interesado en ir allá, las becas de registro son 20 medias becas y 2 becas completas. Pueden llamar al colegio para pedir en un momento dado un código y poder inscribirse de esta manera becados. Muy bien, ahora hay un tema que es muy importante, muy relevante, quizás de los más relevantes que podemos tocar en esta ocasión, y es el tema de lo que es la vicepresidencia. El proceso de vicepresidente, como ustedes todos saben, pues el colegio tenemos el compromiso de que sigan las gestiones, se sigan llevando a cabo, pues todo el andar del colegio, de lo que son todos sus procedimientos, sus procesos y sus actividades. Y ante este compromiso de tener un colegio con una estructura íntegra para continuar con las actividades de nuestra institución,
Estamos emitiendo esta convocatoria para el registro de candidatos a ocupar la vicepresidencia del Colegio de Pediatría de Nuevo León, que en este caso correspondería al bienio 2024-2025. Mencionarles que el registro ya va a iniciar. Va a iniciar el lunes 25 de septiembre, es decir, el próximo lunes. Va a ser a partir de las 10 horas de la mañana y se cerrará el viernes 13 de octubre del 23, también de este año, a las 14 horas. Ese va a ser en cuestión de los registros. Después, el día 19 de octubre del 2023, en la próxima sesión académica mensual del colegio, daremos a conocer aquellos nombres de los candidatos que serán participantes. Y a partir del 23 de octubre y hasta las 16 horas del 10 de noviembre del 23, los socios activos que están al corriente en sus cuotas podrán llevar a cabo la votación de manera electrónica a través de una aplicación de Google Docs, misma que se dará a conocer en esa sesión del 19 de octubre del 2023 y también a través del correo electrónico a los socios activos al siguiente día. Ya después, el resultado del candidato ganador se dará a conocer durante la sesión del 16 de noviembre del 2023 para que se realice la toma de protesta del cargo que se realizará durante la ceremonia de cambio de mesa directiva programada para este 14 de diciembre del año en curso en el hotel, aquí en este hotel MS Millennium en Monterrey. Quiero mencionarles algunos de los requisitos con los que debe contar la persona que esté registrándose como candidato. Debe ser socio activo del Colegio de Pediatría de Nuevo León, debe poner por escrito su intención de participar como candidato en la convocatoria, es decir, en la solicitud, debe tener una asistencia mayor al 80% de las sesiones académicas ordinarias, estar al corriente en sus cuotas, una antigüedad de afiliación mayor a 8 años, una actuación en los cuerpos de trabajo del colegio, ya sea en su mesa directiva o en los comités, cuando menos por 4 años, no necesariamente en forma continua. Esta actuación deberá ofrecer los elementos necesarios para ser considerada como relevante y distinguida, gozar de prestigio profesional como resultado de sus actividades en cualquiera de las disciplinas consideradas como áreas de actuación del médico pediatra, por supuesto, tener certificación vigente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y debe tener el apoyo firmado de más del 10% de los socios activos con derecho a voto. Presentar su currículum vitae corto también. Entonces, pues esto es lo que en un momento dado tenemos como proceso de llevar a cabo, pues en nuestro como un proceso muy importante la elección del vicepresidente, que ya pues acompañará, si Dios quiere, en el 2024-2025 a la doctora María Dolores Ruiz Pedraza, que sería la próxima presidenta. Muy bien, entonces pues ya con esto conocemos que nuestra próxima sesión será el 19 de octubre, que es cuando aquí mismo a las 8 de la noche, y ahí, bueno, pues daremos a conocer los candidatos que se hayan registrado. Sean todos bienvenidos. Muy bien, a continuación voy a solicitar, actualmente ahorita no se encuentra el doctor Ismael Piedra, que es nuestro secretario, pero sí le voy a pedir a nuestra tesorera, la doctora Nelly Genoveva García Blacayer, que por favor nos lea la minuta de la sesión anterior para que sea aprobada por la Asamblea General. Adelante, doctora Nelly Genoveva. Gracias, buenas noches. Siendo las 20:06 horas del 17 de agosto del presente año, el doctor Joaquín Darío Treviño Báez, presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León, da la bienvenida a los asistentes en la sala y a los colegas que se conectaron por medios electrónicos.
Posteriormente, el doctor Treviño comparte anuncios generales como la invitación a la recertificación, cuentas de pago para mantener vigente la afiliación y teléfonos de la oficina del colegio. Posteriormente, el doctor Treviño agradeció a los asistentes del Congreso Internacional de Pediatría Monterrey 2023 y a los que participaron en el simposio de investigación Dr. Joaquín Cravioto. Acto seguido, el doctor Treviño invitó a los socios al simposio organizado por el capítulo Guadalupe 1000 formas de tener un rash, que se realizaría el 9 de septiembre en las instalaciones del Doctors Hospital. Se ofrecieron 10 becas por medio de un sorteo a los socios presentes. Al terminar, se invitó a los socios a un evento organizado también por Laboratorios Chinoín sobre benebióticos, que se realizaría el 31 de agosto en el Hotel Camino Real. También se invitó a participar en el 70º Congreso de Pediatría, organizado por el Hospital Infantil Federico Gómez, a celebrarse del 8 al 11 de noviembre en el 2023 aquí en Monterrey. Al terminar los anuncios, el doctor Joaquín Darío Treviño Báez explicó el protocolo de registro para candidatos a ocupar la vicepresidencia del Colegio de Pediatría. Acto seguido, el doctor Ismael Piedra Noriega dio lectura a la minuta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad. A las 20:21 horas se presenta la doctora Talia Díaz, quien presentó el tema Detección oportuna de enfermedad reumática en pediatría. A las 21:40, al terminar la sesión, se ofreció un espacio para preguntas a los socios presentes y a los que nos acompañaron en línea. Siendo las 21:47, se da por terminada la sesión, invitando a los asistentes a disfrutar una cena y se termina la transmisión vía Zoom. Contamos con la presencia de 61 socios presenciales y 156 conectados en línea. Les pido de favor levantar su mano si están de acuerdo con la minuta. Gracias. Muchas gracias, doctora Nelly Genoveva. Muy amable por leernos la minuta para aprobación de la Asamblea. Muy bien, a continuación iniciaremos con nuestra ponencia, que esta noche siempre hemos decidido que en este tipo de sesiones sean temas pues que sean pues de mucho interés y en un momento dado que sean muy actuales. Y en esta ocasión vamos a tener una ponencia titulada Emergencias psiquiátricas en pediatría, para lo cual tenemos el honor que sea impartida por un experto que es el doctor Homero David Sandoval Alfaro. A continuación les voy a dar un muy breve resumen porque pues tampoco el tiempo luego también es corto. Él estudió médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad de Monterrey. Posteriormente, él se especializó en psiquiatría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Posteriormente, llevó a cabo el curso ya de psiquiatría infantil del adolescente en la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió también clínica cognitivo-conductual en la Universidad de Monterrey, ya cursos de posgrado. También ha participado como ponentes en diversos congresos, también cursos que se han dado y también ha impartido clases en la Universidad de Montemorelos y la Universidad de Monterrey. Tiene pertenencia a lo que es la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y del Adolescente, pues ha estado también en lo que perteneciente a lo que es el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Y entonces, pues voy a darle la bienvenida, que en esta ocasión lo hará de manera virtual, porque desafortunadamente pues tuvo que salir de viaje el doctor, pero nos hizo el favor de que a distancia nos pueda estar apoyándonos con su ponencia, lo cual le agradecemos mucho. Doctor Homero David Sandoval Alfaro, adelante con su plática titulada Emergencias psiquiátricas en pediatría. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación. En este momento me encuentro en un congreso y pues bueno, no me fue posible presentarme de manera presencial. Como quiera, pues bueno, vamos a tocar este tema y creo que es importante para todos
especialistas en niños y adolescentes, conocer un poco de qué es o cuáles son las urgencias que pudieran encontrar acerca de psiquiatría infantil, que muchas veces, pues bueno, me imagino que la mayoría de ustedes les ha tocado, si no es que a todos, pero muchas veces, pues, de alguna manera no las conocemos del todo. No sabemos qué hacer por la dificultad o el poco conocimiento al respecto. Primero, con un poco de introducción, la diferencia entre urgencia y emergencia. Una urgencia es una situación que se tiene que resolver de manera inmediata o rápida, pero no nos genera riesgo para la vida. Después, una urgencia que sea real o una urgencia que sea sentida. Es decir, le genera mucha molestia al paciente o a la familia. Sin embargo, no corre riesgo la vida del paciente o no necesariamente se tiene que resolver de manera inmediata. Una urgencia real, pues sí es importante tomar decisiones rápidas, ¿no? Una emergencia es una situación que requiere acciones rápidas también, decisiones inmediatas, ya que en esta ocasión sí corre el riesgo la vida del paciente. ¿Ok? En esta presentación vamos a ver tanto urgencias como emergencias que van a generar, que es importante que nosotros las conozcamos y saber qué tenemos que hacer al respecto, ¿no? Primero, si vamos a un hospital o una sala de urgencias pediátricas, se dice que cerca del 2 al 4% de los casos que se ven en la sala de urgencias, pues tienen que ver con urgencias psiquiátrico-infantiles o del adolescente. Y muchas veces estos servicios no cuentan con un psiquiatra infantil, un psiquiatra infanto-juvenil o un psiquiatra que pueda evaluar estos casos. Entonces es importante que los médicos de primer contacto, ya sea el médico general, el pediatra, conozcan acerca de este tipo de situaciones. Algo bien importante es la falta de conocimiento al respecto. Muchas veces, pues sé que es una conducta autolesiva, sé que es un intento suicida, puedo estabilizar médicamente, pero sin embargo, no sé cómo manejarlo, cómo llevar una evaluación adecuada para este tipo de casos. Ahora, podemos tener muchos tipos de urgencias o de emergencias psiquiátricas infantiles. Pueden llegar trastornos de conducta, trastornos de pánico, pacientes agitados que a veces no sabemos qué hacer con ellos, no sabemos manejarlos, conducta autolesiva, conducta suicida, pacientes con pues, consumo de sustancias, tanto en intoxicación como en abstinencia, o algunos efectos secundarios a los fármacos. Y es importante que sepamos cómo evaluarlos y qué tenemos que hacer con ellos. Ahora, primero, una vez que tengo un paciente, tengo que saber cuál va a ser el objetivo de esta evaluación del paciente psiquiátrico. Primero, lo que tengo que hacer es evaluar un riesgo. Yo tengo que ver al paciente y ver qué riesgos tiene ese paciente para poder determinar si es necesario mantener en hospitalización, más necesario mantener una evaluación psiquiátrica inmediata o se puede llevar a una consulta fuera de hospital. Tengo que tratar de identificar el diagnóstico psiquiátrico. A veces yo siempre les digo a los pacientes, lo primero que vemos en un diagnóstico psiquiátrico es como una especie de foto. Yo cuando evalúo a un paciente estoy evaluando la foto de este momento. Sin embargo, muchas veces el diagnóstico va cambiando durante el tiempo y esto es porque lo que realmente me va a ayudar es tener la película. Es como si yo voy a ver una película al cine, pero yo antes vi el trailer y ese trailer la veo en la película y digo, ay, nada que ver. Muchas veces eso nos pasa. Entonces, es importante ver como el posible diagnóstico en la sala de urgencias y estar evaluando los cambios que van a estar teniendo con el tiempo. La mayoría de los pacientes van a tener cambios en la evolución de esa psicopatología. Puedo identificar los detonantes o las causas de la situación. No sé, por ejemplo, llega un adolescente que tuvo
una sobreingesta de algún medicamento, evalúo un poquito y vemos situaciones familiares importantes. Puedo tratar de trabajar un poquito con la familia para que esto no, pues, siga sucediendo, y pues bueno, tratar de cierta manera, solucionar un poquito el caso en lo que lo ve un especialista en el área, ¿ok? Determinar un tratamiento, si es que eh, se requiere. Puede ser un tratamiento que sea, pues, fijo. Sí es bien importante también saber cómo tratar las urgencias en el caso de, por ejemplo, un ataque de ansiedad o de pánico. No vemos algunos riesgos que es importante tomar en cuenta, que nos pueden llevar a que este paciente sea un paciente que requiera una hospitalización psiquiátrica. La hospitalización psiquiátrica no bueno, es una estrategia que nosotros tenemos para también poder ayudar al paciente a mejorar su sintomatología, pero algo también bien importante es que a veces también nos ayuda a proteger al paciente. Entonces, tenemos que también evaluar este tipo de situaciones de una manera, pues, como eh, más sistémica, que nos ayude a identificar el destino al que debe de llegar este paciente. Eso vamos a ir viendo también. Ahora, algo bien importante es tener una evaluación psicopatológica, conocer el motivo de consulta, si el paciente consume sustancias o no, si el paciente se encuentra orientado, sabe dónde está, quién es, qué día es, si hay juicio, si no hay juicio. El juicio es lo que yo esperaría que el paciente haga en una situación determinada. Por ejemplo, no sé si si el paciente, por ejemplo, está platicando conmigo y yo le pido algo, no sé, una orden sencilla, pues lo que yo esperaría es, pues a lo mejor que haga lo que le estoy pidiendo, o también en algunos casos que sea negativista y que diga que no. Pero sin embargo, tener conductas erráticas ahí me habla que tiene una falla en el juicio. Todo eso es importante porque obviamente las fallas en juicio me van a ser factores de riesgo para que este paciente, pues, tenga más problemas. Por ejemplo, en una conducta suicida, esto es bien importante porque nos va a llevar a que más frecuentemente tenga más problemas al respecto porque va a tener más intentos y el pronóstico va a empeorar. También si hay o no ideación suicida, y bueno, identificando esos puntos, yo puedo hacer una evaluación, puedo ver pues, qué voy a hacer con este paciente, este, qué, qué, pues, si lo voy a enviar a que lo vean en consulta externa, si lo voy a pedir una hospitalización, ya sea en hospital o en hospital psiquiátrico, y pues bueno, con el fin de darle una atención pues adecuada por el caso. Ok. Ahora, esta evaluación psiquiátrica tiene varios objetivos. Primero, tener un destino. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién lo va a seguir dando el seguimiento? ¿Cómo se va a seguir dando el seguimiento? Es muy importante que muchas veces, a veces, no sé, se puede ver el paciente que tiene un intento suicida, se da de alta al hospital, ya no hay riesgos, pero ya no sé si va a tener un seguimiento para evaluación, ya sea con un psiquiatra, con un psicólogo o alguien de salud mental. A veces, por ejemplo, a mí me ha tocado casos en los cuales en algún hospital yo tengo un paciente internado junto con algún, ya sea pediatra o médico internista. eh, yo soy el interconsultante, se da de alta por la parte médica, sin embargo no se avisa por la parte psiquiátrica y ya me ha tocado en una ocasión en el cual el paciente pues no está en condiciones de egreso y pues va a casa con los riesgos que conlleva esto. Entonces es bien importante que antes de yo darle de alta de la sala de urgencias o de hospitalizaciones, yo tengo que saber cómo va a ser el seguimiento de este paciente. Que el paciente y la familia tengan recomendaciones. Hay muchas cosas que podemos hacer, hay estrategias que podemos llevar que vamos a ir viendo, pero siempre es importante que tengan recomendaciones de qué vamos a hacer y qué hacer en caso de que haya una crisis de nuevo.
Y finalmente que se continúe con un tratamiento, que se dé un tratamiento ya sea terapéutico o psicofarmacológico que nos ayude a que el paciente finalmente mejore. Hay una cosa que es un mito que es bien común que pues incluso médicos comentan, que un paciente que tiene pues la intención de morir va a ser un paciente que en algún momento se va a suicidar y no necesariamente. Nosotros podemos hacer muchas cosas para evitar que los pacientes llegan a tener o tengan una conducta suicida. Ahora, vamos a iniciar con la primera parte que es efectos adversos por psicofármacos. Normalmente un psicofármaco son medicamentos que suelen ser seguros. Hay algunos que tienen una mayor seguridad que otros. En general podemos decir que suelen ser seguros. Algo que es bien importante que tenemos que hacer si nos llega un paciente con un efecto adverso a un psicofármaco es ver si el paciente está tomando de manera adecuada el tratamiento. Me ha tocado pacientes que llegan de repente y aún y que se le ha dado una receta y aún que, no sé, ya llevan tiempo tomándola, de repente se les fue y lo tomaron de una manera equivocada. Y que pues bueno, tuvo un cierto efecto. También si se indicó, si no se indicó, quién fue el que indicó ese medicamento. Creo que esas cosas son importantes tomarlas en cuenta. Creo que es importante también el conocer cómo funciona el medicamento y cuáles son los efectos tanto benéficos como adversos que yo puedo tener con ese medicamento. Un ejemplo que me ha tocado muy frecuentemente, pacientes que tienen ansiedad y que acabamos de iniciar un medicamento antidepresivo, que los antidepresivos son la primera línea de tratamiento de los trastornos de ansiedad, funcionan como ansiolíticos y también funcionan como antidepresivos. Eh, Se valoran y pues identifican que tienen hipertensión o que tienen presión alta en ese momento. Eh, Me ha tocado ya varias ocasiones en que es que el antidepresivo generó hipertensión. Realmente no quiere decir que el antidepresivo genere hipertensión, pero un paciente con ansiedad puede elevar sus niveles de presión. Y eso es importante yo conocer que, bueno, cuáles son los efectos adversos de ese medicamento, también para saber si, pues, un placebo o la misma psicopatología generó ese síntoma y que realmente no es un efecto adverso de ese medicamento. También valorar cambios en los últimos días o semanas. Ver, por ejemplo, si se agregó algún otro medicamento, si hay alguna interacción con ese otro medicamento, cambiaron de marcas, es frecuente, en especial en psicofármacos. Es que este es más barato, hago un cambio de marca, o ahorita que se están escaseando muchos medicamentos, hago un cambio de marca y genera cierta inestabilidad o aparecen ciertos efectos secundarios. También se debe evaluar la gravedad del efecto adverso. Hay efectos adversos, por ejemplo, con los ISRS o los antidepresivos, puede haber un efecto de náusea, que a lo mejor es una náusea leve, que hay cosas que pueda hacer para que eso disminuya, y que pues bueno, es como parte del mismo tratamiento o parte de los efectos secundarios del mismo tratamiento, y que se va a disminuir con el tiempo. Normalmente suele durar menos de 6 días. Ahora, si yo veo un paciente que tiene un efecto adverso, y que este efecto adverso tiene algún tratamiento, entonces, pues se da ese tratamiento. Por ejemplo, una vez a mí me tocó en una sala de urgencias, de un hospital psiquiátrico, precisamente cuando yo estaba en la residencia, que llega, una niña, que no podía mover el cuello. Esta niña, pues se nos hizo raro, que haya llegado a urgencias psiquiátricas, la evaluamos, la verdad no sabemos ni por qué llegó con nosotros, y pues no, realmente pues nada más tenía como una tortícolis, ¿no? Estuvimos interrogando uso de medicamentos, la mamá dice que no, y después la niña nos dice,
Es que lo que pasa es que tuve varios días con dolor de cabeza y mi abuelita me estuvo dando medicamento pues para la cabeza. Pues la abuelita estaba tomando risperidona, la cual es un antipsicótico de segunda generación, y uno de los efectos adversos de este medicamento, en especial en pacientes jóvenes, pues es una distonía aguda o como si fuera una tortícolis. Ahora, es importante también identificar ese tipo de cosas y pues revisar qué podemos hacer para ayudar a este caso. Le aplicamos viperida al niño inyectado aquí, y pues tuvo una mejoría prácticamente rápida de esta sintomatología. Se habló con la mamá acerca del medicamento que estaba tomando, bueno, que se le había administrado de manera no adecuada. Y pues bueno, muchas veces podemos tener casos similares y es importante saber cuáles pueden ser los efectos adversos de estos medicamentos, cuáles son los efectos adversos que pudieran poner en riesgo al paciente y cuáles son los efectos adversos que podemos dejar pasar, como la náusea de los ISRS o la distonía aguda de los antipsicóticos que sí es inconveniente tratar. Ahora, como tal, trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista no es algo que nos va a generar una emergencia, no es algo que nos va a poner en riesgo la vida del paciente, pero se considera una urgencia psiquiátrica. ¿Por qué? Pues se considera una urgencia psiquiátrica dado a que yo con este paciente, cuando identifico un trastorno del espectro autista, mientras más rápido inicie el tratamiento, el pronóstico va a ser mejor. A mí me ha tocado conocer o haber escuchado casos en los que les dicen, no, sabes, es que te tienes que esperar a que tenga 4 o 5 años para poderlo identificar. Actualmente hay métodos para evaluar el trastorno del espectro autista desde los 18 meses. Y es bien importante porque yo lo identifico entre los 18 años, el pronóstico es muy diferente a que si yo paso de esos 3 años. Por eso es importante tomarlo como una urgencia psiquiátrica infantil. Ahora, el trastorno del espectro autista se ha visto que, pues bueno, ha modificado su frecuencia, es mucho más frecuente en varones, se ha visto que ha llegado a ser hasta 1 en cada 250 en la última década, es multifactorial, no se ha visto una causa, aunque se sabe que algunos factores genéticos son importantes. Antes, dentro de estos diagnósticos incluían lo que se llamaba síndrome Asperger o el autismo no especificado. En este momento se llama trastorno del espectro autista porque se sabe que es como un espectro, va modificándose y hay algunos chicos que tienen más o menores síntomas, pero en general los síntomas se manifiestan de 3 maneras: alteraciones en comunicación, en disfunción en la interacción social, puede ser una dificultad para interactuar completamente con las personas y utilizar a las personas como si fueran instrumentos, o simplemente como una dificultad para empatizar y se vuelven como personas muy serias. Y finalmente, patrones de comportamiento o intereses, actividades que suelen ser muy restringidas, repetitivas y estereotipadas. Es decir, tienen como intereses muy particulares por cosas o por parte de esas cosas. Por ejemplo, los juegos. A lo mejor no juegan con un juguete como si fuera el juguete, sino que se enfocan en partes del juguete como las luces, las llantas de los carritos, no sé, por ejemplo, un juguete que tenga un botón y que salga una luz. Por ejemplo, me acuerdo de un paciente que con un Buzz Lightyear que tengo en el consultorio, el niño no jugaba con el muñeco como si fuera pues un muñeco, sino que era aplanar el botón, hablaba y luz, aplanaba el botón, hablaba y luz. Y eso hace que sean poco flexibles, muy ritualistas, pueden llegar a tener alteraciones motoras como manierismos, movimientos estereotipados o repetitivos, y pues bueno, de esa manera lo podemos identificar. Es importante saber que se puede identificar temprano para que lo podamos identificar temprano y de esa manera,
pues ayudarle a estos chicos. Hay cosas que podemos hacer, por ejemplo, podemos tener escalas en el consultorio como el MCHAT o el CARS o el CBCL, y si vemos que estos chicos tienen algunos riesgos de algunas situaciones, pues derivarlos con alguien especialista a que les aplique pues entrevistas que ya son diagnósticas como un ADR y A22. La combinación ADR-A22 se ha visto que es el estándar de oro para el diagnóstico del trastorno del espectro autista y actualmente ya se utiliza para niños muy, muy, muy pequeños. Si estos estudios salen negativos, quiere decir que no hay un trastorno del espectro autista. Si salen positivos, quiere decir que sí hay un trastorno del espectro autista. Es la que tiene mayor confiabilidad. Y pues bueno, creo que es importante conocerlo y pues derivar en caso de que tengamos sospecha con algún paciente. Este tipo de pruebas muchas veces los hacen neuropsicólogos especializados, no cualquier psiquiatra infantil o no cualquier psicólogo puede aplicar estas pruebas. Estas pruebas tienen un entrenamiento previo y no mucha gente las conoce, pero en Monterrey afortunadamente tenemos gente que las sabe aplicar y que las aplica bien. Entonces es importante conocerlas o saber que existen para poder derivar pacientes cuando tengamos sospecha o dudas al respecto. Ahora, es muy frecuente que en consulta podemos llegar a tener pacientes que pueden tener agitación psicomotriz. A lo mejor con una agitación psicomotriz no voy a poner tampoco en riesgo la vida del paciente, pero son situaciones que tenemos que solucionar. Cuando yo tengo un paciente con agitación psicomotriz, tengo que identificar, bueno, primero es un estado de excitación mental acompañada de hiperactividad motora. Están gritando, están llorando, están golpeando, y puede ser causado por diversas situaciones, es decir, una serie de diagnósticos que pueden ser psiquiátricos y que pueden ser orgánicos. Y eso es importante porque tenemos que identificar si esto es más por el lado psiquiátrico o esto es más por el lado orgánico. Ahora, a veces en este tipo de situaciones tenemos que llegar a contención física. No todos los pacientes. Es importante primero llegar a una contención verbal, es tener el paciente en una situación de seguridad. Tenemos que tratar de llegar a un posible diagnóstico. Si esto no es posible, entonces hacemos una contención física junto con una contención farmacológica. No se hacen por separado. Yo no puedo tener un paciente eh, sujeto o en contención física sin utilizar una contención farmacológica. Esto nos va a ayudar a que el paciente se relaje y ya no sea necesaria la contención física. Ahora, hay diversos tratamientos que podemos utilizar para agitación psicomotriz. Aquí están ejemplos de algunos. Por ejemplo, aloperidol, risperidona o lanzapina. Cloropromacina también, pero la verdad es que no, bueno, yo nunca la he usado, no me ha tocado utilizarla. Hay cosas más nuevas, como por ejemplo la olanzapina. Y en algunos casos podemos utilizar, por ejemplo, benzodiazepinas, en especial en adolescentes, antipsicóticos, bueno, estos medicamentos son antipsicóticos, y finalmente antihistamínicos. Hay antihistamínicos que nos pueden ayudar a disminuir esa agitación psicomotriz, especialmente la hidroxicina. Es un buen antihistamínico que va a ayudar a que el paciente pues se relaje y ya no esté en estado de agitación. Ahora, dentro de los pacientes que tienen agitación psicomotriz, yo puedo tener diversos diagnósticos. Vamos a hablar de psicosis inicialmente. ¿Qué es la psicosis? Es una alteración de pérdida de contacto con la realidad que se caracteriza de ideas delirantes y alteraciones sensoperceptuales, principalmente alucinaciones auditivas. Hay otro tipo de alucinaciones que puede llegar a tener el paciente. Es importante que sepamos que las pueden tener los pacientes, pero si yo tengo un paciente que tiene alucinaciones que son diferentes a las auditivas, a lo mejor es conveniente buscar una causa orgánica de esto.
Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene una alucinación olfatoria, alucinación táctil, alucinación visual, quizá mejor sería avisar o pedir una interconsulta en neurología que nos pueda ayudar a ver si no hay una causa orgánica. ¿Ok? Entonces, estos pacientes al tener estas alucinaciones y estas ideas delirantes, una idea delirante es una idea que no es real, no puedo reducir a la realidad y que, pues, por más que vea yo, pruebas de que no es la realidad, sigo con la idea de que sí, realmente lo que yo estoy pensando es verdad. Un ejemplo de esto, un paciente que piensa que lo está envenenando y que le está poniendo un tubo para llenarlo de gas, su casa, y entonces este paciente empieza a tener esta idea y aunque la gente le diga, mira, no hay ningún tubo, aquí no hay nada, es que el tubo es invisible. No, es que no puede ser un tubo invisible, mira, aquí está, la pared está tapada. Es que aparece el tubo cuando ustedes se van. Entonces, de cierta manera, por más que nosotros le enseñemos o veamos pues pruebas de que no es real, el paciente está más como seguro de que sí es real. Eso es una idea delirante. Entonces, si yo tengo ideas delirantes y alteraciones sensoperceptuales, puedo decir que está en un estado de psicosis. Cuando un paciente está en un estado de psicosis, va a haber un deterioro del juicio de la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Van a ser pacientes que pueden llegar a tener comportamientos erráticos. Van a ser pacientes que a lo mejor no sé, está el paciente en casa, piensa que le están envenenando y en lugar de hablarle a un policía para pedir ayuda, va a salir con un altavoz y va a estar gritando toda la noche que lo están envenenando, incluso diciendo otras cosas que nada que ver con el envenenamiento. Eh, Están haciendo cosas que no esperamos para lo que está sucediendo. Eso se llama juicio de realidad. Ahora, también puedo yo tener pacientes que tienen diagnósticos como manía. Un paciente con manía normalmente son pacientes que tienen un diagnóstico de trastorno bipolar. Esto lo esperaríamos principalmente en adolescentes, algunos niños pueden llegarlo a tener y van a tener mucha irritabilidad, pueden estar expansivos. Expansivos es como un ánimo, llegan a abrazar, están muy animados, están como muy, muy felices, tienen ideas de grandiosidad, son pacientes que yo soy el mejor, yo puedo con todo. Pueden tener disminución de las horas de sueño, pueden tener insomnio, pacientes que duermen menos de 5 horas, y pues bueno, si nosotros vemos estos síntomas, tenemos que ver la frecuencia de este insomnio, la frecuencia de esta grandiosidad, la frecuencia de esta irritabilidad, qué tan intenso es, qué tanta disfunción está llegando a tener, cuántos episodios ha tenido, cuánto duran estos episodios para poder diagnosticar un episodio de manía. Hay que tomar en cuenta muchas veces estos casos pueden ser diagnóstico diferencial de otros trastornos, como por ejemplo el déficit de atención. Sin embargo, en el déficit de atención la frecuencia pues es constante, la intensidad es más leve, suele ser pues todo el tiempo y la duración pues bueno, todo el tiempo. En un episodio de manías la intensidad es muy fuerte, la frecuencia pues es cierto periodo, se quita, pueden tener varios episodios con una duración variable dependiendo si se hizo tratamiento o no. Algo que podemos utilizar, por ejemplo, si nosotros estamos en una sala de urgencias para poder identificar pacientes con manía, es DIGFAST. Distractibilidad, impulsividad, grandiosidad, fuga de ideas. ¿Qué quiere decir fuga de ideas? Son pacientes que no llegan a un punto, están platicando algo, me están hablando de su casa, cómo se llevan con su familia, de repente me hablan del perro y luego de que fueron a una veterinaria y luego que cuando la veterinaria hablaron de la comida del perro, que en Costco no les dejan comprar tantos pasteles y bla, 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 y de repente ya es como que pues ya nos está hablando de otra cosa que nada que ver, ¿ok? Aumento de la actividad intencionada,
son pacientes que, ay, me metí a fútbol, me metí a básquetbol, me metí a esto, estoy haciendo esto, que no es la constante del paciente. Hay ocasiones en que nosotros podemos ver pacientes que están constantemente teniendo actividades, pero podemos decir, así es este paciente. A lo mejor estos casos son pacientes que, no sé, iban a fútbol, pero de repente se metieron a 3 clases más, y luego otra clase más, y luego hicieron, entonces empiezan a hacer muchas cosas. Arreglan su cuarto, pero aparte también limpian el baño y aparte siempre están en actividad. Como les dije, problemas de sueño y hablan y hablan y hablan y hablan, a veces sin llegar al punto. Ok, otra, consumo de sustancias. Yo puedo llegar a tener pacientes que tienen consumo de sustancias, tanto en intoxicación como en abstinencia, que llegan por agitación psicomotriz. Es importante identificar pacientes que pueden tener riesgo o que estén consumiendo sustancias. ¿Por qué? Porque estas sustancias o el consumo de sustancias en edades tempranas nos van a aumentar riesgos. Si yo tengo, por ejemplo, últimamente se le ha dado como mucha, ha sido como cada vez más permisivo el uso de cannabis, por ejemplo. Si yo tengo un adolescente menor de 16 años que consume cannabis, aumento mucho el riesgo de tener episodios psicóticos, incluso aumento mucho el riesgo de tener esquizofrenia. Consumos de cannabis antes de los 16 años son un riesgo. Y eso es importante que los papás sepan y que yo como pediatra puedo conocerlo, porque muchas veces lo identificamos, no, no lo hagas, pero pues bueno, pues es marihuana, no está malo. Entonces, como tal, el THC nos aumenta mucho el riesgo de tener esquizofrenia, en especial antes de los 16 o de los 17 para abajo. Consumo de alcohol. Se ha visto que si yo tengo consumo de alcohol en edades tempranas, aumento el riesgo de alcoholismo. Si yo tengo un paciente que consume una sustancia a edades tempranas, lo más frecuente es que después lo vaya a descontrolar, porque el cerebro está inmaduro y estamos estimulando mucho el área de la recompensa, que hace que este paciente no pueda manejar tabaco, alcohol u otras sustancias. Se ha visto que entre el 2016 y el 2020 en Estados Unidos aumentó un 60% el consumo de sustancias en estudiantes de octavo grado. Y el 62% de los estudiantes del último año de prepa ya estaban abusando del consumo de alcohol. Ahora, 50% de los adolescentes en Estados Unidos han utilizado por lo menos una sustancia. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que están en constante contacto y muchas veces no lo o sea, no lo sabemos, no lo revisamos, y si no lo revisamos, pues va a seguir siendo un problema, ¿no? 12% o 12.78%, casi 13 de los adolescentes entre de 12 y 17 años han consumido cannabis. O sea, es decir, 12%, casi 13% de los adolescentes están aumentando el riesgo de presentar esquizofrenia. Y 7.5 alucinógenos, 5.9 LSD. ¿Ok? Si vemos en estudiantes de carrera, la sustancia más frecuente consumida es cannabis y en la frecuencia es muy alta, 32%. Sin embargo, cocaína no está tan atrás, con un 13%. Y de ahí para otras sustancias diferentes. 7% de los estudiantes de 12º grado consumían cannabis diario y 62.8 no era rapearon, es vapearon cannabis en el último año de los estudiantes de 12º grado. Entonces es importante. Ahora también eso también es importante porque hubo un fenómeno que a mí me ha tocado ver mucho en consulta, que no es que mi hijo no fuma, no sé qué, pero como que al vape le dan cierta como, pues es que no es cigarro. Sin embargo, pues estamos hablando de que pues es una sustancia, ¿no? Creo que ya últimamente se ha concientizado mucho más.
Sin embargo, sí me ha tocado como una justificación importante que me llama la atención y que creo que es importante. Ahora, muertes por sobredosis en chicos de 15 a 24 años. Si vemos, en 1999 fallecieron 1.240 chicos por sobredosis, pero en el 2017 fue 5.455, de los cuales opioides fueran 4.027, y pues bueno, se ha visto que de cierta manera ha ido a la alta esta eh, riesgo de muerte por sobredosis, y es algo importante que tengamos o que tomamos en cuenta, porque es algo que cada vez vamos a ver más frecuente en nuestros, pues, niños y adolescentes. Ahora, otro trastorno que nos puede generar agitación psicomotriz es un trastorno de pánico. Un trastorno de pánico, la verdad es que son trastornos raros en niños, pero su frecuencia aumenta después de los 16 años, no es 26, es 16 años. Un adolescente a partir de los 16 años puede empezar a tener más fácilmente ataques de pánico. Sin embargo, no quiere decir que un niño menor no los pueda tener. Se dice que es 0.4% de los niños menores de 16 y 2% de los adolescentes mayores de 16. Ahora, ¿qué es un trastorno de pánico? Primero, yo puedo tener un ataque de pánico que no es lo mismo un trastorno de pánico. Un ataque de pánico es miedo extremo asociado a ciertos síntomas, los cuales pueden ser físicos o pueden ser cognitivos. Los síntomas físicos pueden ser náusea, sensación de falta de aire, sensación de palpitaciones o taquicardia, sudoración, temblor, sensación de mareo, sensación de oídos tapados, un poco de malestar en el estómago, etc. Los síntomas cognitivos se dice que es la desrealización o despersonalización, el miedo a perder el control, o como tal se le dice miedo a volverse loco. Y estos síntomas es importante que nosotros los identifiquemos. Ahora, si un paciente tiene un ataque de pánico, probablemente no vaya a tener otro. Sin embargo, muchas veces ese ataque de pánico se asocia a una situación, y esto va a provocar que si yo me vuelvo a enfrentar a esa situación, pueda tener un ataque de pánico agregado. Entonces, este paciente, cada vez que se acerque a esa situación o sepa que se puede acercar a esa situación, puede llegar a tener otro ataque de pánico. Si yo tengo varios ataques de pánico en un mes, es decir, más de 2 ataques de pánico en un mes por varios meses seguidos, me puede llevar a tener algo que se llama ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria es el miedo que yo puedo tener a tener un ataque de pánico, es decir, el miedo al miedo. Y ese miedo al miedo me va a generar el que yo empiece a generar evitaciones, deje de hacer esas cosas que me pueden llevar a un ataque de pánico. Y al dejar de hacer esas cosas, cada vez que yo me vaya a acercar a hacer esas cosas, voy a empezar a tener ataques de pánico. Un ejemplo de esto puede ser, yo he tenido pacientes que utilizan preentrenadores y hacen ejercicio. Los preentrenadores, pues algunos generan aumento de frecuencia cardíaca, lo cual, pues bueno, los acerca a un ataque de pánico, hace que tengan un ataque de pánico. Y después estos pacientes, cada vez que tienen algo que aumente la frecuencia cardíaca, tienen mucho miedo y lo evitan. Estos pacientes, aunque sean pacientes que hacen ejercicio constantemente, empiezan a evitar hacer ejercicio, lo que hace que dejen el gimnasio. Entonces, cada vez que este paciente dice, no, ¿sabes qué? Tengo que regresar, van al gimnasio, empiezan a tener mucho miedo, tienen un ataque de pánico y dejan el gimnasio. Y de esa manera empiezan a tener miedo a que les vaya a dar un ataque de pánico y asocian el gimnasio con esos ataques de pánico. Y entonces ese paciente ya tiene un trastorno de pánico. Tiene ansiedad anticipatoria, tiene varios ataques de pánico en un mes, por varios meses seguidos. Ahora, esto probablemente podemos decir, bueno, se asocia muy físicamente porque, pues bueno, utiliza una sustancia y además, pues bueno, hizo actividades que pueden producir esos síntomas parecidos a un ataque de pánico. Ahora, hay pacientes que, por ejemplo, pueden llegar a tener
otro tipo de situaciones. Por ejemplo, tuvo un ataque de pánico en un examen, vuelve a tener otro examen y vuelve a tener otro ataque de pánico. Luego lo asocia por alguna razón a la escuela porque le pregunta a la maestra algo y luego ya tiene ataques de pánico simplemente por acercarse a la escuela. Entonces pueden llegar a tener una grande disfunción por esa evitación que hace que no vayan a la escuela, no salgan de su casa, no hagan ciertas actividades y eso nos vaya a generar problemas. Hay que tomar en cuenta que estos síntomas de ataques de pánico son síntomas que pueden ser adaptativos, que son síntomas que de alguna manera nos servían por alguna razón. Por ejemplo, un síntoma muy frecuente de un ataque de pánico también es ganas de ir al baño. Ahora, ¿para qué es esas ganas de ir al baño? Porque si yo estoy más como ligero, si acabo de ir al baño, puedo correr más rápido. Hay que tomar en cuenta que estos síntomas eran síntomas que teníamos para poder escapar o enfrentar, o enfrentar o huir. Entonces, no puedo huir, no estoy enfrentando, y entonces toda esta serie de cambios físicos, químicos, me está generando un problema y entonces lo manifiesto físicamente. La sudoración también me sirve. Me puedo resbalar si alguien me quiere atrapar. Todos estos síntomas, la taquicardia, la respiración, me sirven para poder enfrentar o huir, pero como no me sirven en este momento tenerlos, entonces hace que genere un malestar grande y el paciente, pues bueno, llegue a este tipo de trastornos. Muy bien. Otro de los diagnósticos que me puede generar una agitación psicomotriz es la depresión. La depresión, pues todos sabemos que la depresión es una tristeza profunda, que dura mucho tiempo, que no se quita, que por más que haga actividades, el paciente se mantiene triste y no hay nada que le haga motivación, interés y que incluso puede llevar a tener cuestiones suicidas. En los niños o adolescentes la depresión es algo diferente. La depresión no siempre está caracterizada por tristeza. Algo bien importante en los niños y adolescentes es que la tristeza nosotros la cambiamos por irritabilidad. Un niño adolescente irritable es un niño que pudiera llegar a tener depresión. La irritabilidad, el aburrimiento constante, que no hay nada que me haga sentirme mejor o esa mejoría de estado de ánimo no sea como normalmente yo esperaría para una situación así. Si yo tengo un niño con una depresión y yo lo llevo a Disney, probablemente se divierta, pero no lo va a vivir como cualquier otro niño o ese mismo niño, no estando en esa depresión, lo viviría. ¿Ok? Ahora, hay estudios últimamente, se ha estudiado mucho desde antes de pandemia, pero post pandemia ha sido más que la depresión y la mayoría de los trastornos que vamos a ver después, por ejemplo, incluso con suicidabilidad y conducta autolesiva, se ha relacionado con alto uso de electrónicos. Los pacientes han visto esos electrónicos como una forma de escape, un escape a la agresividad que puedo tener en mi ambiente, especialmente se ha asociado a ambientes familiares muy hostiles, y de tal manera que, pues, un electrónico como puede ser YouTube, películas, juegos de video, me ayudan a escapar de esa realidad. Ahora, la depresión es una de las causas más frecuentes de evaluación psiquiátrica infantil y es importante poderle identificar muchas veces lo que vamos a ver cuando llegue un paciente con depresión puede ser un paciente agitado o un paciente que haya tenido un intento suicida o conductas autolesivas, que esto llega a ser muy frecuentemente una complicación de esta misma depresión. Ahora, algo que podemos utilizar para identificar la depresión es el Siger-CAPS. Pensamientos suicidas, disminución de intereses, culpa, disminución de energía, disminución de concentración, alteraciones en apetito. Esto puede ser aumenta o disminuye lo habitual sin estar en un régimen alimenticio. Alteraciones psicomotoras, que pueden ser agitación o enlentecimiento, más frecuentemente agitación. Alteraciones en el sueño, puede estar dormidos mucho tiempo,
o pueden dejar de dormir, o dejó de dormir en la noche y todo el día, toda la tarde estoy somnoliento. Muy frecuentemente esto lo podemos encontrar en adolescentes, mucho aislamiento, muchas veces lo confunden con la cuestión de, ay, pues es que es adolescente y no se quiere ya juntar con la familia. Tenemos que ir más allá de ese adolescente y no se quiere juntar con la familia, porque muchas veces podemos identificar depresiones que están ahí. Ahora, algo que les puede servir mucho para identificar estos problemas de estado de ánimo es este cuadro. Aquí tenemos bueno, 4 cuadros. Cada uno de estos cuadros es una forma que podemos atacar la depresión. En el superior izquierdo vemos un niño que tiene pensamientos que pueden ser buenos o malos. Aquí no me estoy refiriendo a pensamientos moralmente buenos, moralmente malos. Para mí un pensamiento bueno va a ser un pensamiento que tiene contacto con la realidad, que va a ser útil pensar en esto en este momento y que me va a ayudar y que me va a hacer sentir bien, por lo menos en algún momento. Puedo yo tener pensamientos que puedan ser un poco malos o que me hagan no sentir tan bien en este momento, pero que me ayuden a largo plazo. Por ejemplo, si yo, pues tengo un perrito y se enferma, pues un pensamiento real es, pues, mi perrito está enfermo, está en el veterinario, está internado, el veterinario va a hacer todo lo posible porque esté bien, pero sin embargo, pues yo ya lo disfruté, ya estuve con él mucho tiempo, le estoy dando lo más que puedo para que esté bien y pues muchas veces tener pensamientos muy positivos puede ser negativo a largo plazo. Otra cosa es que muchas veces tenemos pensamientos negativos todo el tiempo. Por ejemplo, voy a comprarme un perrito, pero voy a comprarme un perrito y es, ay no, pero los perritos son delicados porque está chiquito y luego si le da parvovirus y luego si se enferma y luego lo compro, lo tengo. Ay, es que mi perrito luego si se sale a la calle se escapa y luego estoy preocupado por el perrito. Después el perrito, después de 15 años, se enferma, fallece. ¿En qué momento disfruté ese perrito? ¿Ok? Tenemos que estar disfrutando el momento, tenemos que estar pensando en el momento. Y esto, pues bueno, no es algo que vamos a hacer en un rato, sino que es un proceso que se le tiene que enseñar al paciente de manera psicoterapéutica para que este paciente pueda aprender a tener sus pensamientos en orden. En el superior derecho hablamos de conductas. Muchas veces podemos tener conductas que me pueden ayudar o me pueden afectar. Es decir, puedo yo tener un paciente que dejó de ver a sus amigos y este paciente eventualmente va a sentirse deprimido, se va a sentir triste. ¿Por qué? Porque, yo no tuve aquí nada que hacer y me siento aburrido. Y luego está mucho tiempo en su casa y entonces, ¿qué hace? Se acuesta todo el tiempo, entonces se va a sentir como sin energía, cansado, aburrido, triste y ese estado de ánimo se va a ir para abajo. Sin embargo, no quiero ir con mis amigos, pero pues bueno, voy a hacer ganas, voy a echarle ganas. Van, no sé, juegan algún deporte o hacen alguna actividad, se activa. Esa actividad pues me va a ayudar que tenga más energía, más interés, más... Y esto nos va a ayudar a mejorar ese estado de ánimo, además de que todas estas actividades pueden ayudar a mejorar cuestiones biológicas. También pueden hacer otro tipo de actividades, o sea, por ejemplo, si yo estoy viendo tele toda la tarde, toda la noche y estoy incluso afectando mis horarios de sueño, entonces voy a generar una afectación que me va a hacer que eventualmente me sienta mal. Se ha visto que si yo no duermo bien, voy a tener mayor disregulación emocional. ¿Ok? De esa manera, también puedo afectar mi estado de ánimo en base a mis acciones. El cuadrito inferior izquierdo nos habla de resolución de problemas. Yo puedo tener una situación que tengo que resolver problemas. No sé, por ejemplo, hay ocasiones en que nos sentimos tan mal que ni siquiera pensamos en qué me voy a poner hoy y agarro lo primero que encuentro en el closet, independientemente de que me queda bien, me queda mal, etcétera. Ahora, muchas veces también ni siquiera vemos las opciones y vemos las cosas como eso no lo voy a lograr jamás. Por ejemplo, no sé, cuando entran a la secundaria, ay, no me voy a graduar. Sin embargo, se dan cuenta que, a ver,
vamos a separar todo por partes. Voy a llevar primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria, incluso secundaria, primero de secundaria, lo puedo dividir en primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, y de esa manera poder tener metas pequeñas que yo pueda enfrentar y que me vayan a ayudar a sentirme mejor, a resolver problemas y tener varias formas de resolver esos problemas. Finalmente, la inferior derecha nos habla de biología. Dormir bien, comer bien, mantener cierta actividad, incluso la cuestión de atención, la parte de socializar. Se ha visto que la depresión es un trastorno inflamatorio. Se ha visto que haciendo ejercicio 30 minutos al día por 3 días a la semana, eso nos va a ayudar a disminuir esa inflamación y mejorar esos síntomas depresivos. Entonces, mejorando este cuadrito, podemos ayudar a que el paciente mejore en su estado de ánimo. No es como tal algo que podamos hacer en una sesión, porque es algo muy complejo. Este es un manejo, es como un resumen de un manejo psicoterapéutico cognitivo-conductual para depresión. Sin embargo, pues bueno, podemos en la consulta de urgencias dar como ciertos tips para tener una mejoría un poquito más rápida que nos ayude a que el paciente vaya viendo cambios un poquito más rápido, lo que empieza a iniciar un tratamiento adecuado. O también para educar a la familia y también enseñarles que la depresión no nada más es una cuestión de me siento mal, sino que también tiene involucrado cuestiones pues mucho más complejas como una biología. Ahora, conducta autolesiva. La conducta autolesiva, como comentamos, es una complicación de los episodios depresivos, pero también puede estar en puede ser manifestación de otras cosas, como de la ansiedad. Ahora, podemos nosotros identificar varios tipos de comportamientos autodestructivos, que pueden ser directos, como los intentos suicidas, o indirectos, como fumar, tomar, dejar de comer y lastimarnos. Una persona, cuando se lastima, es bien importante identificar cuál es el objetivo de esas heridas. Un paciente que tiene conducta autolesiva normalmente es conducta autolesiva sin fin suicida. Algo bien importante es que es un daño que no tiene la intención de generar la muerte de la persona. ¿Ok? Muchas veces en sala de urgencias lo vemos como, no, se intentó matar. Y el problema es que no siempre buscan intentarse matar. La dinámica es completamente diferente, sin embargo, tienen que ver. Y es bien importante que sepamos la diferencia de estas, porque una puede ser el pre de la otra, o incluso por estrategias que nosotros hagamos en ese momento, podemos hacer que empujemos al paciente a que de una simple conducta autolesiva, bueno, simple, se vaya a intentos suicidas. Ahora, si yo tengo un paciente que llega a urgencias, que se hizo lesiones superficiales, pero hablando con el paciente comenta, es que yo me quería matar, eso no es una conducta autolesiva sin fin suicida, es una conducta suicida de baja letalidad. Y tenemos que tratarlo como una conducta suicida de baja letalidad. ¿Por qué? Porque una conducta suicida de baja letalidad va a tender a aumentar la letalidad o va a tender a aumentar la gravedad de la acción que vayan a hacer. La conducta autolesiva no necesariamente. La conducta autolesiva nos funciona como una especie de válvula de escape, como una forma de manejar la emoción. Es como, por ejemplo, me siento súper enojado, golpeo algo y ese golpe me va a ayudar a sentirme más tranquilo. Y al sentirme yo más tranquilo, descargué la emoción negativa que me estaba lastimando en ese momento, que puede ser tristeza, enojo, rencor, etc. Son emociones que yo no puedo manejar de manera adecuada y que aprendo a manejar de esa manera. Ahora es bien importante que sepamos cómo funciona la conducta autolesiva, porque también muchas veces la conducta autolesiva puede ser el pre de conducta suicida. Imaginémonos que esto fuera una gráfica, intensidad, tiempo. Un paciente puede llegar a tener, vamos a hablar, tristeza. Sube la tristeza, me corto, pum, baja. Me vuelvo a sentir triste, me corto, baja. Me siento triste, me corto, baja, con una tendencia a ir creciendo.
pero va a llegar un momento en que voy a pasar una línea entre la tolerabilidad. En ese momento el paciente no va a tolerar el tener esa emoción sin llegar a una conducta autolesiva. Entonces, no tenemos que, o sea, ahí no tendríamos que trabajar con la conducta autolesiva. No, no tenemos que hacer que el paciente se aleje de lastimar, sino tenemos que trabajar con la regulación de emociones, porque si este paciente nosotros le prohibimos que se lastime sin trabajar la regulación de emociones, lo que va a pasar es que de ahí se vaya a una conducta suicida. Es como una olla express. La válvula sería la conducta autolesiva que si nosotros la tapamos, va a explotar. Entonces, siempre es importante nosotros enseñarle a la familia cómo es que funciona esto. Ahora, hay muchas cosas que podemos hacer que pueden llegar a ser consideradas conductas autolesivas y que a veces no las identificamos como tal. Y eso hace que muchos pacientes no tengan la etiqueta cuando realmente es una conducta autolesiva y al revés. Por ejemplo, hay pacientes que se cortan y eso es la mayoría lo han visto en la sala de urgencias con lesiones. Pueden ser algunas más superficiales que otras. Algunas llegan a ser profundas y requieren sutura. Pero hay otra forma, por ejemplo, golpeando cosas, incluso cosas como cortarse el cabello ellos mismos o yendo a algún lugar, consumo de sustancias o incluso tatuajes. Entonces es importante conocer qué es la conducta autolesiva, cómo la pueden manifestar, que no nada más es lastimarse cortándose, para poderla diagnosticar. Ahora, se dice que el 4% de los adultos en poblaciones no clínicas se lastiman, con una prevalencia del 5.9 a lo largo de la vida. Se ha visto que el inicio es aproximadamente a los 14 años. Sin embargo, cada vez se ve en edades más tempranas. Creo que 8 ha sido lo más temprano que me ha tocado a mí en consulta, 7 u 8. Ahora, en los adolescentes, dependiendo del lugar, Australia y Nueva Zelanda tienen una incidencia de 15, pues de 15 a 35, de 35%, Estados Unidos como del 25%, y en poblaciones como México, pues alrededor del 15%. Y se ha visto que en México, 22% de las consultas de un hospital psiquiátrico infantil, Juan N. Navarro, que es donde yo hice la residencia, pues bueno, 22% acudían por esta causa. Entonces, es algo que es muy frecuente en la cuestión de psiquiatría infantil. Pero también ustedes seguramente lo han visto, muy frecuente en las salas de urgencias. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene conducta autolesiva, tengo que pensar en abuso sexual en un 30%, violencia familiar en un 50%, y que el 70% de los chicos que tienen conducta autolesiva va a llegar a presentar un intento suicida a lo largo de su vida. Entonces es algo que es bien importante manejar. Ahora, antes se decía que todos los pacientes que se lastimaban tenían algo que se llamaba trastorno límite de personalidad, lo cual se ha visto que no es así. Se puede presentar en diagnósticos de depresión, ansiedad, trastorno de conducta alimentaria, uso de sustancias y trastornos psicóticos. Se ha visto que los hombres son menos frecuentes, sin embargo, muchas de las cosas que hacen los hombres no son identificadas como conducta autolesiva, como golpear cosas, etc. Ahora, 30% de los adolescentes puede llegar a tener ideas suicidas y no pasa nada, pero el 4% pueden tener un intento suicida. Entonces es una población que es vulnerable. Si yo tengo un adolescente que tiene algunos factores de riesgo, por ejemplo, ser de la comunidad LGBT, tener una minoría étnica, una tribu urbana o un estatus socioeconómico o cultural muy alto o muy bajo, son factores de riesgo para intentos suicidas o conducta autolesiva. Ahora, he escuchado muchas veces que los papás, ve la Rosa de Guadalupe, es que la tele, es que el Facebook. Se ha visto que solamente menos del 9% lo va a intentar por ese tipo de medios.
yo para tener una conducta autolesiva necesito tener a alguien que se lastime, y eso se le llama contagiosidad. Entonces, eso hay algo que se llama modelado, que es yo veo a alguien que lo hace y lo empiezo a hacer, y entonces empiezo a tener la misma conducta, ¿ok? Ahora, pero sin embargo, el que yo lo haya hecho una vez no quiere decir que lo vaya a seguir haciendo. Para esto necesito integrarme a una comunidad. Y se ha visto que las redes sociales nos funcionan mucho para generar un estilo, una pertenencia a estos pacientes, y que hacen que pues lleguen a tener como pues amigos que también lo hacen, y es más fácil que sea una conducta que se batalle para quitar. Ahora, 60% de los pacientes con depresión pueden llegar a tener ideación suicida, pero solamente el 30% va a tener un intento suicida. Y el suicidio es la segunda causa de muerte que no es por enfermedad en menores de 18 años. Y para eso es importante hacer algo que se llama escalas. Hay una escala que se llama SATS Persons, que me puede decir el riesgo que tiene el paciente. Cada una de las letras significa algo. S, sexo. Si es hombre, tiene más riesgo. Las mujeres lo intentan más, los hombres lo logran más. Edad. Menores de 20 años, mayores de 45, aumentan riesgo. Depresión. Si yo identifico un episodio depresivo en este momento, aumenta el riesgo. Tentativa suicida previa. Si yo he visto que antes se intentó suicidar, aumenta el riesgo. Abuso de alcohol o de alguna sustancia. Falta de pensamiento racional, carencia de soporte social, familias que no apoyan, familias que son agresivas, familias que no logran que el paciente, muchas veces el paciente no se siente escuchado, y eso yo puedo escuchar al paciente sin estar de acuerdo, pero el que se sienta atendido nos ayuda para que no tenga este tipo de conductas. Carencia de soporte social, un plan organizado, no tener pareja y tener una enfermedad nos aumenta el riesgo. Si yo tengo 2 de estas situaciones, puedo llevarlo a la casa. O sea, se puede ir a su casa alta, pero con un seguimiento. Si tengo 3 o 4, se debe dar un seguimiento ambulatorio intensivo. O a 6, se recomienda hospitalización, en especial si no hay soporte familiar, y si tengo 7 o más, hospitalización independientemente del soporte familiar. Entonces, podemos utilizarlo en las salas de emergencia, es una buena herramienta para evitar riesgos. Ahora, hay cosas que pueden afectar la sociabilidad, como adversidades en la infancia, abuso físico o abuso sexual, tener trastornos externalizados que son TDAH o trastornos de conducta. Eso aumenta mucho los riesgos porque nos aumenta la impulsividad, y el tener ansiedad extrema y persistente. El que el paciente no se sienta validado. La validación va a hacer que me sienta escuchado. Sin embargo, si yo le digo algo a alguien y la persona no me escucha, voy a tender a subir la voz, subir la voz, subir la voz, subir la voz, hasta que empiece a gritar. El gritar puede llegar a ser la conducta autolesiva o la suicidabilidad. Entonces tenemos que también identificar las familias invalidantes. Y sería todo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Homero Sandoval Alfaro. La verdad estamos muy agradecidos, un tema bastante interesante. Es un tema muy actual, es una situación que compete y tiene mucha actualidad, y además lo ha expuesto de manera pues muy completa y muy brillante. Le agradezco mucho esta participación y en este caso pues su ponencia. Por motivos de tiempo, desafortunadamente no podríamos tener ahorita la sesión de preguntas y respuestas por el tipo de sesión. Digo, es una sesión que va a tener otras actividades y que en un momento dado no tenemos esta oportunidad. Particularmente, doctor, no sé si me está viendo, nosotros le vamos a hacer llegar
una constancia de participación, un reconocimiento. Estamos muy agradecidos por parte del colegio. En cuanto sea posible, ya regresando de su viaje, le hacemos llegar este reconocimiento y pues lo tendríamos ya en noviembre. Ahora, muchas gracias, doctor, y pues estamos muy agradecidos por su participación. Ahora le voy a pedir Gracias. Muchas gracias, doctor. Le voy a pedir a la doctora María Dolores Ruiz Pedraza, nuestra vicepresidenta del Colegio de Pediatría de Nuevo León, si pasa al frente, por favor, para que podamos ahora continuar con una ceremonia que considero muy importante. Permítame. Cuidado arriba. Sí. Bueno, más que le bajen un poquito más. Hace ya pues casi 213 años, hace 213 años, que inició una gesta de independencia en nuestro país, en México. Fue una madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato, y que paulatinamente se fue extendiendo en el país hasta llegar a nuestro estado, Nuevo León, 4 meses después, en enero de 1811. Llegó ahí, pues según refiere la historia, a lo que es el municipio de Montemorelos, y a partir de ahí se extendió por todo nuestro estado. Hubo participación por parte de grandes neoleoneses, entre ellos quizás uno de los más destacados, el fray Servando Teresa de Mier, quien fue el ideólogo y filósofo inclusive de la independencia de México. Este concepto de generar una patria es un concepto que está construido sobre lo que es el sentimiento de pertenencia a una nación. Y a partir de ahí nosotros hemos codificado culturalmente algunas situaciones, como es los símbolos patrios, la bandera de México, el himno nacional, y particularmente también tenemos una ceremonia del grito de independencia que ha sido durante mucho tiempo pues un reforzamiento de lo que es la unión en nuestro país. Es por eso, si me permiten tantito, que les pido atentamente que nos pongamos de pie para llevar a cabo la ceremonia del grito de independencia, y quiero que por favor me acompañen para llevarla a cabo con estos vivas que tradicionalmente realizamos. Bueno. Vamos, les pido por favor mucho ímpetu. Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria. ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva la niñez de México! ¡Viva! ¡Viva el Colegio de Pediatría de Nuevo León! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!